¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video del curso de introducción a la API de Windows, en el cual vamos a continuar viendo cómo crear un formulario y cómo recuperar la información que nosotros coloquemos en los controles Edit. Para mostrar el funcionamiento completo tengo abierto la carpeta contenedora del proyecto, que es donde se va a crear el archivo de texto donde voy a guardar los datos de los empleados. Como pueden ver, aún no existe el registro. Recordarán del video anterior que el registro se crea en caso de que no exista cuando yo abro la opción registro. Entonces ahora que abro la opción registro, en mi carpeta se ha creado el archivo de texto llamado registro. Y para mostrar el funcionamiento voy a agregar en primer lugar una persona que voy a llamar persona 1. Nicaragüense, no importa el DNI, 20 años, un programador, y la fecha de ingreso tampoco importará. Cuando yo pulso sobre agregar, inmediatamente se cierra la ventana, de manera de que ya queda agregado. Así que si yo ahora voy a mi archivo de registro, tengo grabada una persona, el precio, que es de tipo double, queda guardado de esta manera. Cuando yo vaya a recuperar esta información, solamente el compilador entenderá cómo esto lo convierte a número nuevamente, pero de que sucede, ya lo verán más tarde. Esa es una de las cosas que he agregado ahora. Recordarán del video anterior también que no tenía la opción de buscar. He agregado la opción de buscar. Cuando yo pulso sobre ella se abre una ventana igual a la anterior, con la diferencia de que esta ventana carga los datos de las personas que yo tenga en mi registro, pero no puedo modificarlas. Además de eso, he modificado los botones de agregar y de cancelar por uno que dice anterior y uno que dice siguiente, que me permiten moverme a través de los registros. Ahora, estos botones están bloqueados debido a que solamente hay una persona. O sea, no puedo mover a la siguiente persona porque no hay. No puedo moverme a la anterior porque no hay. Ahora, si yo agregara una persona más, que llamaría persona 2. Y voy a mi registro, pueden ver que ahora tengo agregado persona 1 y persona 2. Así que al volver a abrir la opción de buscar, en esta ocasión se cargan los datos de la persona 1. Por defecto lo tengo programado para que aparezca en el primer registro, pero como ahora detecta que hay más de un registro, me aparece habilitado el botón de siguiente. De manera que al pulsar el botón siguiente, cargo a la persona 2 y sus datos. Se bloquea el botón de siguiente porque ya no hay otra persona adelante, pero se habilita el botón de anterior porque tengo a la persona 1 antes que a la persona 2, y así puedo estarme desplazando entre ellas. De igual manera, si abro el registro para agregar a alguien y agrego una persona 3, ahora si voy al registro a buscar, puedo les recuerdo, por defecto estoy en persona 1, puedo ir a persona 2, no se me bloquea el botón porque detecta que hay una persona más. Entonces el siguiente cargo a la persona 3 y sus datos, y ahora sí se bloquea el botón porque no hay otro registro adelante. De igual manera, con el botón anterior puedo volver a persona 2 y a persona 1 y se bloquea porque no hay otra antes. Estos han sido los avances que se han hecho sobre el ejemplo de manejo de un formulario. Obviamente pueden hacerse mejoras
ya que podría hacerse sobre una misma ventana, agregarlos y movernos a través de los registros. Así también podrían eliminarse. Utilizando una misma ventana podrían hacerse todas las operaciones, pero como este curso es básico, entonces yo me voy a limitar a mostrarlo por separado. Ahora, para pasar a ver la programación de esto, en primer lugar tuve que haber creado otra plantilla para cuadro de diálogo, que es el diálogo buscar. Es el DLG buscar, tiene las mismas dimensiones. En sí todo es idéntico al diálogo de registro de personal. Todo es idéntico. Diferencia, en el título ahora dice consulta de personal y no registro. Igual aquí, consulta de personal y no registro. Estoy utilizando los mismos control edit, solo que he agregado un nuevo estilo a los controles edit. Todos los controles edit están recibiendo el estilo read only, que quiere decir que es de solo lectura. Cuando un control edit recibe este estilo, se comportará de la misma manera que un control estático. Es por eso que cuando yo vengo aquí a buscar, no puedo modificar los datos porque se está comportando como un control estático. Además, pueden ver que el fondo de ese control edit queda pintado. Eso es también porque lo toma como un control estático. Y recuerden que en el procedimiento de ventana estoy procesando el mensaje que se encarga del color del control estático para pintarlo del mismo color de fondo. Entonces, al detectarlo como un control estático más, también pinta ese color de fondo. Sobre esta plantilla le comentaba ya la otra modificación que hizo, y es que el botón aceptar fue cambiado por un botón anterior y el de cancelar por un botón siguiente, cada uno con su respectivo identificador, que ya lo agregué a la cabecera migui.h. Aquí están. Más allá de eso, ya no hay modificaciones respecto a la plantilla del registro. Ahora, modificaciones sobre mi procedimiento de diálogo para registrar. Ya había explicado esto. Como voy a estar manipulando un empleado, es necesario declarar un empleado, es decir, una variable E en este caso, que es de tipo empleado. Recuerden, empleado es una estructura que simula a un empleado. Ya les había comentado en el video anterior que al inicializar el diálogo abro un archivo que es registro.txt, lo abro con la opción A porque voy a escribir sobre él y se va a crear en caso de que no exista. Dentro de los comandos es donde he hecho todas las modificaciones. En el caso del procedimiento de diálogo, que es registrar, solamente procesaremos solamente hubo modificaciones en cuanto a presionar el botón de agregar. Cuando se presiona el botón de agregar tienen que ocurrir todas estas cosas. Todo este conjunto de sentencias me permiten recuperar la información, colocarla dentro de la estructura y luego colocarla dentro del registro. Primero, declarar un buffer de 50 caracteres, que es el largo máximo en alguno de los campos de la estructura. Luego, inicializar el empleado para que quede libre de caracteres basura. Luego de eso hacemos llamados a la función getDLGItemText, que nos permite recuperar texto desde un control edit. Ya los había comentado en otro video. Les había comentado que esta función como primer parámetro recibe la ventana que es dueña o padre del control, luego el identificador del control, luego el lugar donde se va a almacenar el texto que está en el control, y por último la longitud máxima de ese lugar donde vamos a almacenar el texto. En el caso del campo nombre, la longitud máxima es 50. Esta operación se repite para todos aquellos valores que son cadenas de caracteres, como
el nombre, la nacionalidad, el DNI o cédula. En el caso de la edad, que es un entero, uso la función getDLGItemInt. Esta función recibe también 4 parámetros. En primer lugar, la ventana a la que pertenece el control, luego el identificador del control. En tercer lugar, recibe una variable de tipo bool. Esa variable nos va a servir para indicarnos si se hizo la conversión correcta a tipo entero, porque resulta que esto que tenemos aquí, la edad, es un texto que cuando lo recupera, cuando lo recupera la aplicación, lo convierte a entero. Entonces este tercer parámetro lo que nos indica es si se pudo convertir o no. En el cuarto parámetro le indicamos si el entero puede tener o no signo. Como es la edad, entonces no va a tener signo, entonces le pongo falso. Esta función getDLGItemInt, en caso de que el tercer parámetro haya sido true y lo haya traducido bien, nos retorna el entero que representa la edad. Para más información pueden consultar en la página de Windows. Aquí están los parámetros, el manipulador del diálogo padre, el identificador, un puntero a una variable que le llaman traducido para ver si se pudo convertir o no a entero, y como último si es o no con signo. De igual manera tienen información para la función getDLGItemText. Luego, otro problema a la hora de capturar un valor numérico es el caso de capturar un valor numérico real, como el caso del salario, que puede tener números decimales. No hay una función, o al menos aún no la conozco, una función que me permita recuperar un valor que es un número real. Entonces para eso uso la función getDLGItemText para recuperar el salario como que fuera un texto, y lo almaceno en la variable buffer, que tiene de largo 50 cuando mucho, y luego utilizo la función strtodd para convertir esa cadena almacenada en buffer a double y almacenarlo en la variable salario de mi estructura. Luego getDLGItemText para recuperar la fecha y fwrite para escribir todo el contenido de la estructura, que tiene un tamaño, todo el contenido de la estructura en el archivo, y finalmente mandar el mensaje de cerrar el cuadro de diálogo. La función fwrite es más de un curso de programación en C, por lo que no quiero profundizar mucho en ella. Simplemente comentarles que el primer parámetro es la dirección del buffer que vamos a guardar. El segundo parámetro es el tamaño de ese buffer. El tercer parámetro es la cantidad de elementos de ese tamaño que vamos a guardar. Y el último es el archivo donde vamos a guardar. Con eso estaría terminado lo que es el procedimiento de diálogo para registrar. En el caso del procedimiento de diálogo para buscar, algunos cambios en cuanto a lo que hemos agregado de variables. Sigo teniendo la estructura para pintar, el manipulador de dispositivo de contexto, el pincel. Sigo teniendo el manipulador de archivos, file, el empleado y dos variables nuevas, la posición y el número de empleado. La posición, no sé si se fijaron en la ventanita negra, me sirve para estar viendo en qué registro me encuentro. Ya van a ver para qué. Es un método de movernos dentro de archivo. Hay funciones que nos permiten saber dónde nos encontramos dentro de un archivo, pero a mí me ha gustado usar esta por el momento. Y el número de empleados es una variable donde voy a guardar la cantidad de empleados que tiene mi archivo. Ya verán también cómo se calcula. Por el momento se inicializa a 0. Cuando se procese el mensaje de inicializar el diálogo, debo abrir el archivo y lo abro en modo lectura. Lo abro en modo lectura porque no voy a modificar los datos, solamente voy a leerlo.
la posición es colocada en 0, me encuentro en el primer elemento. Y procedo a calcular el número de empleados. El calcular el número de empleados es sencillo, la operación es la siguiente. Utilizando la función fseek, que es para colocar el cursor, que es para modificar el cursor dentro de un archivo, voy a decirle que quiero mover el cursor al final del archivo. Esto lo hago diciendo qué archivo voy a mover, cuántos bytes me voy a mover y a partir de dónde. Entonces, si yo le digo que en el archivo tal, en este caso que en archivo, me voy a mover 0 bytes partiendo del final del registro, entonces lo que fseek hace es ubicarme al final del archivo. Ahora, para calcular el número de empleados voy a utilizar una nueva función llamada ftel. Esta función me permite o me devuelve la cantidad de bytes que hay desde el inicio del archivo hasta el lugar donde me encuentro actualmente. Como actualmente me encuentro al final, entonces ftel me va a regresar el tamaño total del archivo, que sería la cantidad de bytes que hay desde la posición inicial, que es 0, hasta la posición final, que es donde me encuentro. Si ese total de bytes lo divido entre la cantidad de bytes que utiliza solamente un registro, voy a obtener el número de registro. Una vez hecho esto, utilizo la función rewind para volver al inicio del archivo. Rewind coloca el cursor de un fichero al inicio. Y utilizo fread para cargar un registro, el primer registro. Lo utilizo para cargar el primer registro y luego una función nueva llamada mostrar empleado. Le digo sobre qué ventana lo voy a mostrar y cuáles son los datos que voy a mostrar. Actualizo nuevamente la posición a 0. Realmente esto no es necesario, ya lo había hecho aquí. Voy a quitarlo. Actualizo la posición a 0. Para este punto se supone que yo estoy mostrando un empleado al abrir el diálogo por primera vez. Y voy a inhabilitar una ventana, un control. El control que voy a inhabilitar es el botón de anterior, porque por defecto yo aparezco en el primer registro y no hay registro antes que el primero. Para hacer eso, para inhabilitar un control, tenemos una nueva función que no había explicado y es enable window. Esta función recibe como primer parámetro la ventana que voy a inhabilitar y un parámetro bool que me indica si voy a inhabilitarla o habilitarla. Aquí está la información, dice que si yo lo coloco a verdadero, entonces la ventana es habilitada. Y si lo coloco en falso, la ventana es deshabilitada. Como yo no poseo la ventana o el manipulador de mi control edit del botón anterior, pero sí poseo su identificador, utilizo la función getDLGItem, que me retorna el manipulador de una ventana cuyo identificador es el segundo parámetro, y le digo quiero que me devuelvas el manipulador de un control que pertenece a la ventana vent, que es el cuadro de diálogo, y cuyo identificador es id anterior. Entonces esto hace que se me cargue el manipulador del botón anterior. Y como segundo parámetro le indico false, porque de esa manera lo que hago es inhabilitar el control. En este caso el botón anterior queda desactivado. Luego hago una comprobación con un if y compruebo si el número de empleados es 1. Si el número de empleados es solamente 1, entonces también inhabilito el botón siguiente, porque no puedo avanzar a otro registro porque no existe, solo hay uno. En cambio, cuando el número de empleados, que ya lo he calculado arriba, si es mayor que 1, entonces no se inhabilita el botón siguiente. En el caso de los comandos, se procesa el comando del botón siguiente y el comando del botón anterior.
Lo primero que se hace cuando se pulsa el botón de siguiente es incrementar la posición. Pasamos del registro en el que estamos al registro siguiente, incrementando la posición. Este print que tengo aquí es el que me está mostrando en la ventanita negra de la consola los valores de la posición. Se me olvidó quitarlo. Así es como comprobaba yo que estuviera funcionando bien. Por el momento lo voy a dejar. Luego compruebo si la posición es mayor o igual que el número de empleados menos 1. Recuerden que el número de registro va desde 0 hasta n-1, siendo n el total de empleados. Por eso, si la posición es mayor o igual a n empleados menos 1, yo tengo que inhabilitar el botón siguiente, ya que no puedo avanzar a otro registro cuando estoy en el último. E inmediatamente habilito el botón de anterior, ya que si yo avanzo al segundo registro, por ejemplo, puedo volver al anterior, entonces tengo que tener activo el botón anterior. Utilizo Rewind para volver al principio del archivo y luego F-Seek para moverme o para mover el cursor dentro del archivo hasta cierta posición. Esta vez la posición es calculada. F-Seek recibe, primer parámetro, el archivo sobre el que me voy a mover. Segundo parámetro, la cantidad de bytes que me voy a mover y desde dónde me voy a mover. Entonces, en la cantidad de bytes que me voy a mover es igual a la posición en la que estoy multiplicado por el tamaño de cada uno de los registros. De esta manera, yo calculo una cierta cantidad de bytes equivalentes a la cantidad de bytes que hay desde el principio del archivo hasta el lugar al que quiero ir. Y me muevo desde el principio. Desde el principio me muevo esta cantidad de bytes de manera que yo quedo exactamente en la posición del registro que quiero recuperar. Luego utilizo fread para recuperar el empleado en la posición que me encuentro y mostrar empleado para mostrarlo. El caso del botón anterior es similar prácticamente. Simplemente la posición se resta, a la posición actual le restamos 1. Igual te estaba comprobando la posición, esto no nos sirve de mucho, lo puedo quitar. Luego tengo que comprobar si la posición actual es menor que 1. O sea, si es menor que 1, estoy en la ubicación 0, que es el primer registro. Y si es el primer registro, entonces tengo que inhabilitar el botón de anterior, porque no puedo bajar a otro registro, ya no hay, estoy en el primero. Luego habilitar el botón de siguiente. Algo que no les comenté antes y que voy a comentar ahora es que recuerden que el segundo parámetro de la función enable window indica si nosotros vamos a habilitar o a inhabilitar. Si colocamos falso es inhabilitar, si colocamos true es habilitar. Entonces aquí habilito el botón de siguiente. ¿Por qué? Porque si yo me he desplazado una posición anterior, quiere decir que hay una posición sucesiva, seguida, a la que volví. Y entonces queda activo el botón. Por ejemplo, si yo me encuentro en el último registro, cuando está inactivo el botón siguiente, entonces al pulsar el botón de anterior se resta la posición, me encuentro en el penúltimo registro y yo puedo incrementar mi posición al último, entonces tengo que tener activo el botón siguiente. Lo demás es prácticamente lo mismo que antes. Con Rewind vuelvo al principio del archivo, con F-Seek coloco el cursor en el registro que quiero recuperar, que se calcula con la posición actual multiplicada por el tamaño de cada elemento del registro, y esa es la cantidad de memoria que yo me voy a mover desde el principio. Seek set es para indicarle que es desde el principio que yo me voy a mover en el archivo llamado archivo.
Bueno, con fred recupero el valor y luego muestro el resultado. El mensaje de pintar es prácticamente el mismo que expliqué en el video anterior. De igual manera, el mensaje de pintar el color estático. Recuerden que la razón por la que los controles edit se pintan, se le está pintando el fondo en el color de la ventana, es porque tienen el estilo read only, que hace que se comporten como un estático. Finalmente tenemos que procesar el mensaje de cerrar, en el que aprovechamos, además de para borrar nuestro pincel, recuerden que tenemos que eliminar todos los objetos de tipo GDI para liberar memoria. Entonces también aprovechamos para cerrar el archivo. Siempre que se vaya a dejar de utilizar un archivo, es necesario cerrarlo. En nuestro caso, como nosotros dejamos de utilizarlo hasta cerrar la ventana, entonces es en este mensaje donde conviene cerrarlo. Tenemos la función que es nueva, mostrar empleado. Es sencilla. Simplemente le pasamos una ventana, que es el cuadro de diálogo donde vamos a mostrar o donde se encuentran todos los controles donde vamos a colocar la información de cada empleado. Y le pasamos la estructura empleado que contiene esos datos que vamos a mostrar. Dentro de la función sencillo también utilizamos la función setDLGItemText para colocar texto en un control. El control, para identificar el control tenemos 3 parámetros. El primero es la ventana a la que pertenece el control. Luego tenemos el identificador del control y luego el contenedor de la cadena de texto que vamos a mostrar. Lo mismo se repite para el caso de la nacionalidad, del cargo, de la fecha, y en el caso de la edad usamos setDLGItemInt. Le pasamos en primer lugar la ventana, que es el cuadro de diálogo, el identificador, el entero y por último un indicador que puede ser falso o verdadero, que indica si el número es un entero con signo o sin signo. En nuestro caso le he colocado true, aunque bien podríamos usar false ya que no tiene signo. Luego tenemos que hacer nuevamente un truco en el caso de manejar un double o un float, ya que no hay función que nos permita colocar un número entero, un número real directamente sobre un control. Entonces lo que hacemos es que, como ya hemos reservado aquí algo de memoria para una cadena de texto de 20 caracteres, la inicializamos utilizando la función memset, que lo que hace es tomar un bloque de memoria, rellenarlo con este carácter, en este caso el fin de línea para inicializar una cadena de texto, y por último el tamaño. Y utilizamos la función sprint para copiar dentro de buffer, que es nuestra variable de texto intermedio, por decirlo de alguna manera. Copiamos dentro del buffer una cadena de texto que realmente se refiere a la conversión a texto del salario. Esto funciona casi como print, con la diferencia que tiene un primer parámetro distinto. El primer parámetro hace referencia a dónde vamos a escribir la cadena de texto. Print no contiene esa opción. Por defecto print coloca el texto directamente en la consola. Entonces funciona igual, solo que este conjunto de cadena que representa un formato de número será impreso dentro de buffer. Y aquí lo que le estamos diciendo es que vamos a imprimir dentro de buffer un número double, que es LF, con 2 decimales. Y ese double lo encontramos en empleado en el campo salario. Y luego el texto que resulta de esa conversión, utilizando la función setDLGItemText,
lo colocamos en el campo salario. Por último colocamos la información del campo DNI, que es texto. Init de empleado me parece que ya lo había explicado, simplemente limpia cada uno de los espacios. Y en el caso de los enteros, los inicializa a 0. Y salario a 0.0 porque es un tipo double. De hecho aquí tengo un error y no es grave. Simplemente salario lo declaré como un float y lo estoy tratando como double. No me ha generado ningún problema el compilador porque double se podría decir que abarca lo que es un float por ser un número real de mayor precisión. Por eso no me ha dado problema. Y bueno, esto sería todo lo necesario para que nuestra pequeño cuadro de diálogo se comporte como un formulario en el que podemos agregar personas y como un formulario en el que podemos movernos a través de un registro. En el próximo video espero estarles explicando acerca de dibujar en la ventana.